La primera señal de guerra no fue un disparo, fue una campana corta y nerviosa en el muelle de Leticia. Era 1 de septiembre de 1932 y, según quedó registrado, cerca de 50 hombres armados tomaron el pueblo, redujeron a la única autoridad colombiana presente y voltearon el orden de un territorio que en los mapas parecía quieto, pero en el río ardía. La Amazonía no tenía plazas ni avenidas, tenía orillas, barro, mosquitos y un silencio capaz de tragarse un destacamento entero. En Bogotá, la noticia llegó como llegan las noticias que incomodan, primero como rumor, luego como cable oficial. Enrique Olaya Herrera estaba en la presidencia y el problema era más grande que una bandera izada al revés. Detrás de Leticia estaba el trapecio amazónico, el acceso colombiano al Amazonas, y detrás de ese acceso, décadas de tratados y reclamos, hasta el acuerdo firmado en 1922, el Salomón Lozano. En papel, la frontera ya existía. En la selva, la frontera se medía por quién dormía esa noche en la orilla. Para Colombia, el dilema fue cruel. Recuperar Leticia de inmediato significaba lanzarse contra un punto con más tropas peruanas y con líneas de apoyo más cercanas. No hacerlo, en cambio, era aceptar el golpe y dejar que la política se llenara de preguntas. En un estudio militar de época reciente, se recuerda una decisión clave. Olaya no autorizó la reconquista inmediata de Leticia y orientó el esfuerzo hacia otros puntos del Putumayo, donde el equilibrio podía inclinarse primero. Fue una jugada de paciencia y también de riesgo. El escenario real quedaba río arriba. El Putumayo es una cinta oscura, ancha y lenta, con playas que aparecen y desaparecen. Los motores se ahogan con troncos ocultos y la lluvia convierte la pólvora en pasta. En 1932, Colombia no tenía una puerta natural hacia ese teatro de operaciones. Mover hombres y armas era una operación logística y política a la vez. La distancia no era solo kilómetros, era tiempo, enfermedad, errores de cálculo. Y eso fue, al comienzo, la verdadera batalla. Por eso, cuando Olaya buscó un mando capaz de convertir una frontera en campaña, llamó a un hombre que ya cargaba otras guerras en la espalda y otra reputación en el bolsillo, el general Alfredo Vázquez Cobo, nacido en Cali el 9 de febrero de 1869. Había sido militar y político. Había pasado por ministerios, y su nombre arrastraba el peso de haber estado cerca de decisiones que el país todavía discutía. Aceptar el mando amazónico no era un ascenso, era volver al centro, con la edad encima y con el juicio público respirándole en la nuca. Su biografía ayuda a entender su manera de mirar el mapa. Se le atribuyen estudios de ingeniería y formación militar en Europa. Se sabe que había trabajado en obras y que conocía la idea de conectar territorios que en Colombia siempre parecían separados por montañas o por olvido. Ahora debía conectar un país con un río al que casi no llegaba. Había un contraste brutal entre el despacho donde se firmaban órdenes y la humedad que oxidaba un perno en pocas horas. A Vázquez Cobo lo esperaba un inventario de carencias. En el papel podía ordenar columnas, en la práctica debía conseguir barcos, piezas, munición, médicos, combustible, radiooperadores, pilotos. En varias fuentes se repite una idea. Él mismo sugirió la compra de buques de guerra para pelear en el río, porque sin casco y cañón no había manera de sostener presencia en una corriente que era carretera y trinchera al mismo tiempo. En esa guerra, un barco no era transporte, era un argumento. En los puertos del Caribe, la movilización empezó a verse en cosas simples. Cajones marcados con tinta fresca. Sacos de arena que no eran para una obra, sino para blindar una cubierta. Un mecánico con manos negras probando un motor que debía aguantar semanas sin repuesto. No era una industria de guerra, era un país improvisando una flota a contrarreloj. La prensa hablaba de expedición al Amazonas y, detrás del nombre, se juntaban hombres de regiones distintas, con acentos distintos, obligados a entenderse sin manual. Mientras en la capital se organizaban colectas y compras urgentes, en el sur la guerra ya tenía rostros. En el Alto Putumayo, el entonces jefe de flotilla José Dolores Solano, nacido en Popayán en 1892, aprendía la aritmética de la frontera. ¿Cuántas horas se pierde por una hélice dañada? ¿Cuántos hombres se enferman antes de ver al enemigo?
Solano había sido designado jefe de la flotilla del Alto Putumayo, con cañoneros como el Santa Marta y el Cartagena, y en esa cubierta húmeda se volvió costumbre vivir con la camisa pegada al cuerpo y el oído atento al monte. La selva no daba tiempo para solemnidades. El uniforme se pegaba al cuerpo como una segunda piel. Se fumaba para espantar mosquitos y se contaban historias para no pensar en la fiebre. En la noche, los guardias escuchaban ranas y ramas quebrándose, y cualquier sombra podía ser un explorador enemigo o un árbol que caía. A veces, el miedo venía de adentro, el estómago vacío, el temblor de una fiebre que subía sin permiso, la idea de que una bala podía ser la menos probable de las muertes. La guerra colombo-peruana, también llamada Conflicto de Leticia, se desarrolló entre 1932 y 1933 en esa cuenca, entre Puerto Leguízamo y Leticia, y lo que se disputaba no era solo territorio, era la capacidad de cada estado de sostener su presencia donde casi nada sostenía a un hombre en pie. En ese borde del mapa, la soberanía era una hamaca, una bandera seca, una caja de munición que no se mojara, y una línea de mando que no se deshiciera por el aislamiento. Cuando la expedición al Amazonas empezó a tomar forma, el plan colombiano se concentró en objetivos concretos sobre el río. Uno de ellos sería Tarapacá. El 14 de febrero de 1933, según se consigna, Vázquez Cobo envió un ultimátum a los peruanos que ocupaban el puerto. El papel era seco, pero detrás había una apuesta: imponer ritmo antes de que el clima, la distancia y la propaganda volvieran todo inmóvil. Si el río dictaba el calendario, la campaña se perdía. Ese mismo día, el cielo del Putumayo entró al combate. Se mencionan acciones aéreas en las que una escuadrilla colombiana, compuesta por cazas y bombarderos, apareció sobre la zona. En algunas relaciones se citan aparatos como Dornier Wall y Junkers, usados como apoyo y transporte. Del lado peruano también hubo intentos de bombardear la flotilla. Las bombas no siempre explotaban, pero el mensaje llegaba igual. El conflicto ya no era solo fluvial, también era aéreo, y un zumbido sobre el agua podía romper la quietud como si alguien rasgara una tela. Tarapacá era una pieza, no el final. Más arriba estaba Huepí, una guarnición peruana que funcionaba como amenaza contra Caucayá, hoy Puerto Leguízamo, y como tapón sobre las comunicaciones. Capturarla significaba asegurar el eje hacia Puerto Asís. La decisión de ir primero por Huepí quedó tomada, y con ella se cerró una puerta. Ya no se trataba de mostrar presencia, sino de romper una posición. En la preparación, los nombres de los buques se repetían como apellidos: Cartagena, Santa Marta. No eran grandes acorazados, eran cascos adaptados a la selva, cañones montados para disparar desde el agua. En esos barcos, los soldados viajaban apretados, con la mirada clavada en la orilla por si aparecía un fogonazo. El metal se calentaba al sol y se enfriaba de golpe con los aguaceros. Las armas sufrían, y los hombres también. El lugar que en los partes aparece como la línea era en realidad una suma de puntos frágiles. Los puestos eran ranchos pajizos con pocos hombres, a veces diseminados por cientos de kilómetros, y la selva podía cortar un relevo con la misma facilidad con la que lo cortaba una patrulla enemiga. En ese entramado, una palabra empezó a oírse con frecuencia entre bogas y soldados: Flor de Mayo. No siempre aparecía en los mapas oficiales. Era, según la zona y quien lo nombrara, un caserío, un paso, un sitio donde el río obligaba a bajar velocidad y la orilla se prestaba para esperar o para caer. A medida que marzo avanzaba, el desgaste se volvió un enemigo tan serio como el Perú. La fiebre y la disentería robaban hombres sin disparar. Las cartas tardaban semanas. En Bogotá se hablaba de honor. En el río se hablaba de munición seca y de motores que arrancaran a la primera. La distancia entre esos dos lenguajes era un abismo, y Vázquez Cobo lo entendía. Si no imponía un golpe limpio, la campaña se volvería una espera eterna, y la espera en la selva era una forma lenta de rendirse. La madrugada del 26 de marzo de 1933, antes de que el sol terminara de inventar el día, la operación sobre Huepí se puso en marcha. Los buques Cartagena y Santa Marta desembarcaron contingentes en ambos flancos para rodear el fuerte. El plan dependía de una coordinación simple y brutal: llegar sin ser vistos, cerrar el cerco, obligar a la posición a quebrarse. En tierra,
Los hombres caminaron con el fusil alto para que no tocara el lodo. En el río, los artilleros esperaron el primer destello. En ese punto, la guerra dejó de ser debate y se volvió una suma de segundos. Se recuerda que el combate terminó con victoria colombiana y que el control del Alto Putumayo cambió de peso. Para los que estuvieron ahí, la escena que quedó fue el eco de la metralla golpeando madera y la sensación de que el río, por un instante, respiraba con ellos. Luego volvió lo de siempre: humo húmedo, olor a pólvora mojada y el silencio después de un grito. Pero la victoria no cerró la historia, la abrió. Tras Huepí, las fuerzas peruanas se replegaron y buscaron nuevos puntos para sostenerse. Empezaron a circular rumores de minas, de emboscadas nocturnas, de ataques a cañoneros en pasos estrechos. La selva, que no aplaude victorias, simplemente cambió la forma del peligro, y cada rumor obligaba a decidir: avanzar igual o detenerse y regalarle tiempo al enemigo. En los días que siguieron, Flor de Mayo volvió a aparecer en conversaciones como un punto inevitable. No era todavía un nombre repetido en todos los libros, pero sí el nombre de un lugar que, de caer o resistir, podía decidir la seguridad de los tramos navegables y el ánimo de las tropas. Un paso de río donde un cañonero podía quedar quieto, expuesto, como una bestia varada. Hacia finales de marzo, en un fondeadero oscuro, Solano revisó por última vez un mapa manchado de humedad. Señaló con el dedo una curva y luego otra. No dijo mucho. Solo dejó caer una frase corta, de esas que se recuerdan porque suenan a destino. Por ahí nos van a esperar. Nadie respondió. Se escuchó el golpe de una lata de munición al cerrarse y el chasquido de un fósforo que no quería prender. El Putumayo seguía corriendo, indiferente. Pero ya no era un río, era un frente. Y en ese frente, el nombre Flor de Mayo dejó de ser una palabra bonita y se convirtió en una pregunta práctica, dura, inevitable. ¿Quién controla ese punto cuando amanezca? 5 segundos de radio, llenos de estática, y una palabra que heló la sangre: encalló. El 28 de marzo de 1933, 2 días después de Huepí, la lancha Sinchi Roca bajaba por el río Putumayo con 46 prisioneros peruanos. Desde el aire la localizaron y la castigaron hasta obligarla a pegarse a una orilla baja. El cañonero Santa Marta respondió con su fuego antiaéreo, pero la escena ya estaba escrita. En los reportes de la época quedó un dato desnudo: el timonel murió, y en el caos del ataque los cautivos terminaron libres. En cubierta, el silencio no fue alivio, fue rabia. Esa mañana, en el Alto Putumayo, quedó claro que la victoria de Huepí no había cerrado nada. La selva no reconoce después, la selva cobra. Alfredo Vázquez Cobo, comandante de la expedición colombiana, entendió que una batalla ganada se vuelve inútil si no se sostiene la línea, y sostenerla era decidir todos los días con números: combustible, raciones, vendas, quinina, repuestos. La campaña dependía de motores que no se detuvieran y de cajas que no se empaparan. Un error de embalaje podía costar más que una emboscada. En Bogotá, el gobierno de Enrique Olaya Herrera aceleró compras, habilitó presupuestos y puso el conflicto en el centro del país. La movilización se vio en cosas concretas: listas de voluntarios, colectas públicas, uniformes que salían de depósitos, cajas marcadas con destinos que muchos no sabían ubicar en un mapa. En los puertos del Caribe, el ambiente era de premura. Se cargaba combustible como si fuera una cuenta regresiva. La nación se acostumbró, en pocos meses, a pronunciar nombres de ríos que antes eran apenas una línea verde en los atlas escolares. En el río, en cambio, la patria se medía por la capacidad de aguantar. El mayor José Dolores Solano, al mando de la flotilla del Alto Putumayo, tenía bajo su responsabilidad los cañoneros Santa Marta y Cartagena. Se movía con una mezcla de cálculo y nervio. En varios recuerdos de marinos se repite lo mismo: Solano no era de arengas. Señalaba la corriente, marcaba una curva y soltaba órdenes cortas, como quien no quiere gastar aire. Ese estilo fue formando a su gente. En la selva, una frase larga puede sonar a duda. Después de Huepí, el objetivo colombiano era impedir que Perú recuperara el control del Alto Putumayo y proteger el eje de comunicaciones hacia Puerto Asís y Caucayá, hoy Puerto Leguízamo. En el mapa, la tarea parecía limpia. En la realidad, era una cadena de puntos frágiles.
un campamento que dependía de una lancha, un muelle de tablas, una barraca cauchera convertida en puesto de vigilancia. En esa red aparecía un nombre que, en boca de soldados y bogas, se volvía sinónimo de riesgo: Flor de Mayo. En algunas partes se menciona como un punto de paso, un lugar donde el río obliga a bajar el ritmo y la orilla ofrece espacio para desembarcar. En términos de guerra, era una trampa posible. Del lado peruano, la presión no era menor. La toma de Leticia, el 1 de septiembre de 1932, había sido ejecutada por un grupo de civiles armados de Loreto, y el episodio encendió un nacionalismo difícil de apagar. El gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro no podía mostrarse débil frente a la opinión de Iquitos y Lima. Además, la logística peruana tenía ventajas: rutas más cortas y un conocimiento viejo del sistema fluvial. Esa cercanía se traducía en velocidad, y la velocidad en el río es poder. A comienzos de abril, las escaramuzas se volvieron rutina. El 10 de abril de 1933 se registró un choque con avanzadas cerca de Huepí y hubo muertos peruanos. Para un estado, 3 bajas no definen una campaña. Para una patrulla, 3 cuerpos cambian el ánimo de una semana. Ese desgaste era doble: los disparos y la enfermedad. La fiebre subía sin pedir permiso, y la diarrea, en silencio, dejaba a hombres incapaces de levantar un fusil. Un médico podía ser tan urgente como un artillero, y una pastilla de quinina podía decidir si un puesto se sostenía o se evaporaba. La relación entre Vázquez, Cobo y Solano se tensó y se consolidó al mismo tiempo. El general quería mantener la iniciativa, golpear antes de que el enemigo escogiera el momento. Solano sabía que el río podía tragarse un plan perfecto con un tronco atravesado o con una tormenta que borrara huellas. Entre ambos se instaló una confianza vigilada. Cuando discutían, no discutían de honor, discutían de calado, de alcance, de dónde podía esconderse una ametralladora. Y Flor de Mayo empezó a ocupar la conversación como una bisagra. Si ese paso se convertía en emboscada permanente, el Alto Putumayo quedaba bajo amenaza constante. Al atardecer, el ritual se repetía: un mapa humedecido sobre una mesa improvisada, un lápiz sin punta, un vaso de café oscuro. Afuera, el motor de una lancha tosía como enfermo. Adentro, una pregunta simple: ¿entrar de frente o buscar un rodeo? En el Putumayo, rodear podía significar caminar horas con barro hasta la cintura, con el fusil alto para que no se mojara, guiándose por ruidos que no eran humanos. Y si se perdía el rumbo, nadie garantizaba el regreso. La aviación colombiana intentaba dar ojos y dientes a una campaña que, de otra forma, quedaba ciega. Los aviones transportaban correo, medicinas y órdenes. También bombardeaban posiciones, con precisión limitada por el clima y por la selva que lo cubre todo. Se mencionan aparatos tipo Dornier y Junkers operando en condiciones durísimas. Los pilotos bajaban con la cara marcada por el viento y el cansancio. Antes de preguntar por comida, preguntaban por combustible. Esa ventaja aérea era real, pero no podía detener una bala disparada desde un árbol, ni rescatar a un hombre que se hundía con el equipo en un remolino. La lluvia, sin embargo, era el aliado perfecto de una emboscada. Las armas se envolvían en telas aceitosas, los cartuchos se revisaban uno por uno, la pólvora se cuidaba como si fuera oro. En Flor de Mayo, al enemigo no le hacía falta iniciar un asalto frontal. Le bastaba esperar el error de navegación, el motor que falla, el cañonero que queda medio atravesado en la corriente. Solano lo repetía como una obsesión práctica: no te quedes quieto en el lugar equivocado. Quedarse quieto era regalar el costado. A mediados de abril, los exploradores reportaron movimiento peruano río abajo. No siempre eran unidades grandes, a veces eran lanchas rápidas, partidas pequeñas, hombres que conocían la ribera y se confundían con el paisaje. La frontera, además, no era solo militar. En las orillas había patrones del caucho, comerciantes y familias indígenas forzadas a negociar con quien tuviera armas. La guerra pasaba por encima de ellos y al mismo tiempo dependía de su conocimiento del río. Un guía podía salvar una patrulla y una información falsa podía llevarla a un pantano donde el enemigo ni siquiera necesitaba disparar. Vázquez Cobo concluyó que no podía dejar Flor de Mayo como un punto incierto. Si Colombia pretendía sostener el Alto Putumayo, necesitaba seguridad en los pasos donde la navegación se volvía vulnerable.
La orden fue preparar una acción rápida con apoyo fluvial y desembarco, buscando desarticular cualquier posición peruana antes de que se consolidara. Era una decisión fría de campaña, quitarle al enemigo el lugar ideal para cortar el río y para sembrar pánico. La víspera del movimiento, los hombres hicieron lo que hacen siempre antes de entrar a lo desconocido. Limpiaron el cerrojo del fusil, aunque ya estaba limpio. Amarraron mejor la hamaca. Guardaron una foto en un bolsillo impermeable. Un cabo escribió su nombre en un pedazo de madera, por si el cuerpo no regresaba entero. En cubierta, alguien golpeó el cañón con los nudillos, como probando que fuera real. Nadie bromeó. En la noche, el sonido más claro fue el agua golpeando contra el casco, una respiración pesada que no dejaba dormir. Al acercarse al recodo, el río cambió de sonido. La corriente pegaba distinto, como si avisara que ahí se estrechaba el margen de error. Los vigías rastreaban la línea de árboles buscando una ruptura mínima, una sombra cuadrada que delatara un parapeto, una lona, un fogón apagado. Un disparo seco cortó el aire, otro le respondió, y entonces la orilla se llenó de chispazos pequeños, como luciérnagas violentas. En combates de selva, la primera confusión no es saber quién dispara, es saber desde dónde. La vegetación devuelve ecos falsos, el humo se queda pegado, el agua amplifica todo. Solano ordenó mantener el río, no encajonarse. El Cartagena respondió con fuego hacia la margen, midiendo para no gastar munición en sombras. Los infantes, en botes bajos, buscaron una playa para saltar sin volcar. Un soldado cayó al agua con el equipo completo. Lo sacaron alándolo del correaje mientras otro le resguardaba el fusil, y el hombre tosía agua y barro como si escupiera el río. Flor de Mayo se volvió entonces lo que siempre fue. Un lugar donde la logística y el miedo se dan la mano. Por momentos el combate parecía detenido, como si ambos bandos esperaran el error del otro. En otros momentos todo estallaba en ráfagas cortas y gritos. No existe una cifra única y ampliamente aceptada de bajas asociada a ese punto en las fuentes abiertas, y por eso los recuerdos pesan más que los números. La sensación de pelear contra una orilla que dispara y luego vuelve a ser selva. De avanzar a ciegas unos metros y sentir que el monte se los quiere devolver. Cuando la tarde empezó a caer, la fuerza colombiana logró asegurar el paso inmediato y retirar heridos hacia los buques. La victoria, si se le puede llamar así, no trajo descanso. Trajo un problema nuevo: sostener lo ganado. Porque en el Putumayo, tomar un punto puede durar horas, mantenerlo puede durar semanas. Los hombres quedaron con los ojos rojos de humo y cansancio, y con una certeza que pesaba más que el uniforme mojado. El enemigo no iba a dejar esa curva en paz. Esa noche, con los motores en ralentí para ahorrar combustible, llegó un mensaje por radio, roto por interferencias. Confirmaba que Perú reorganizaba fuerzas río abajo y que se esperaba presión sobre los pasos vulnerables. Solano escuchó, miró el mapa y entendió lo que venía. Para mantener Flor de Mayo no bastaba con haber peleado ahí. Había que quedarse, reforzar, patrullar, gastar munición, gastar salud. Y quedarse era aceptar una guerra de desgaste, justo cuando, lejos del río, los gobiernos empezaban a sentir el filo de la diplomacia y el peso de la opinión pública. Al final, el nudo quedó apretado por una decisión simple y brutal. Sostener Flor de Mayo significaba inmovilizar recursos, y avanzar significaba dejar la retaguardia expuesta. No había salida limpia. Cualquier camino exigía pérdidas, y en la selva, cuando un comandante elige, el río cobra la diferencia. Un carro descapotado, un uniforme de gala y una multitud aplaudiendo. En Lima, el 30 de abril de 1933, Luis Miguel Sánchez Cerro pasó revista a reclutas que debían partir a la guerra con Colombia en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Cuando el vehículo arrancó, un joven llamado Abelardo Mendoza Leiva se acercó y disparó. Sánchez Cerro agonizó cerca de 2 horas. Una bala le quedó en el corazón. La noticia cruzó fronteras más rápido que cualquier cañonero. En el Putumayo, esa muerte no se oyó como trueno, sino como un rumor que tardó en volverse orden. Allá abajo, el conflicto seguía moviéndose por inercias. Patrullas que salían porque ya estaban listas, lanchas que debían escoltar víveres, puestos que no podían quedarse sin relevo. La selva no firma decretos, la selva exige presencia diaria.
y la presencia diaria, en 1933, se sostenía con metal caliente, madera húmeda y dos nombres repetidos como amuleto: Santa Marta y Cartagena. José Dolores Solano llevaba días con el cuerpo en alerta. Después de asegurar pasos críticos, entre ellos Flor de Mayo, donde el río estrecha el margen de error, su preocupación dejó de ser entrar y pasó a ser no dejarse encerrar. El enemigo no necesitaba grandes columnas, le bastaba elegir la noche correcta, una orilla con buen ángulo y una retirada segura. Y esa noche llegó apenas un día antes del atentado de Lima. El 29 de abril de 1933, hacia las 11 de la noche, en un sitio llamado Yabullanos, se abrió un combate que parecía diseñado para confundir. Los cañoneros Cartagena y Santa Marta transportaban dos compañías de infantería colombiana. Del Monte, una compañía peruana, la Maldonado, con unos 80 soldados al mando del teniente coronel Óscar Sevilla, los atacó desde la margen. En esa oscuridad, el río se volvía un espejo negro. Cualquier fogonazo te delataba y, al mismo tiempo, te dejaba ciego. Las balas sonaban como golpes secos contra el casco, y cada impacto parecía más cerca de lo que realmente estaba. Solano respondió con la receta más dura y más simple: sostener el río y devolver el golpe sin perder la cabeza. Ordenó no pegarse a la orilla, no ofrecer el costado. La artillería buscó el origen de los destellos y castigó la vegetación sin ver rostros. En cubierta, un artillero recargaba con las manos resbalosas. Otro gritaba distancias que en la oscuridad eran casi fe. A ratos, el combate se apagaba como si el monte tragara el sonido, y luego volvía en ráfagas cortas. Cuando el amanecer empezó a borrar la noche, la niebla se levantó a tirones, como una cortina que no quería abrirse. Los hombres saltaron a una playa estrecha, con el barro chupándoles las botas, y avanzaron hacia una vegetación que parecía cerrarse sobre ellos. No había épica limpia, había respiraciones cortas, sudor frío en la nuca, ojos buscando movimiento entre hojas iguales. El resultado oficial fue pequeño en cifras, enorme en señal: un colombiano herido y 2 peruanos muertos. El mensaje era otro: el Putumayo no estaba para ataques gratuitos, quien atacara tendría que pagar. Mientras tanto, en Lima, la muerte de Sánchez Cerro abrió una grieta política que cambió la temperatura del conflicto. El Congreso peruano designó como sucesor al general Óscar R. Benavides. Benavides heredó una guerra cara, con tensión interna y con un país mirando, a la vez, hacia la frontera y hacia sus propias heridas. En vez de acelerar la escalada, buscó una salida negociada. Ese giro no borró los disparos en la selva, pero empezó a ponerles fecha de caducidad. En Colombia, Enrique Olaya Herrera entendía lo mismo desde el otro lado. El entusiasmo nacional podía encenderse, pero sostener una guerra en la Amazonia era sostener una cadena logística que se rompía con un solo eslabón mojado. Alfredo Vázquez Cobo, comandante de la expedición Amazonas, cargaba ese cálculo en la espalda. No era solo un general, era el hombre al que la historia le iba a cobrar cada decisión. Su relación con Solano se volvió más exigente. Vázquez Cobo pedía presión, pero presión ordenada. Consolidar sin regalar el flanco. Avanzar sin romper la columna de suministros. Pelear sin convertir cada choque en un incendio imposible de apagar. A inicios de mayo, las operaciones colombianas se extendieron hacia puntos donde Perú aún tenía guarniciones y, sobre todo, infraestructura. En la madrugada del 7 de mayo de 1933, según partes y reconstrucciones citadas en varios compendios del conflicto, una flotilla colombiana, con cañoneras como Córdoba, Pichincha y Barranquilla, más lanchas de transporte, se movió por el Putumayo con alrededor de 300 soldados. Enfrente, en Pucaurco o Puerto Saravia, la guarnición peruana rondaba los 52 hombres y contaba con un cañón de 75 milímetros. No era una fortaleza, pero en el río basta un buen emplazamiento para convertir una orilla en pared. Antes del choque principal, el río lanzó su propia advertencia. El Barranquilla tocó una mina. No explotó como en las historias exageradas, fue un golpe seco, un sacudón que recorrió el casco y dejó a varios sin aire por un segundo. El miedo no venía del daño, venía de la idea. Si había una mina ahí, podía haber otra en la curva siguiente. Un marinero miró el agua como si el agua tuviera ojos, y aún así,
La flotilla siguió porque detenerse también era morir despacio. A media mañana, el hostigamiento desde tierra se hizo más claro. Disparos cortos, ocultos, buscando obligar a los barcos a girar hacia el mal ángulo. La respuesta colombiana fue artillería y avance. El contraataque presionó la posición. Se registra que los peruanos se retiraron antes de quedar atrapados. Esa retirada dejó un vacío incómodo. Ganar un punto no significa que el enemigo desaparezca, significa que se mueve a otro lugar, más silencioso. Y en ese momento la operación cambió de objetivo, hacia el río Algodón. El algodón no era famoso por su belleza, sino por su utilidad. Ahí Perú tenía una base para hidroaviones, un punto desde el que el cielo podía vigilar la flotilla y castigarla. Los colombianos intentaron detectarla en la noche y no pudieron. La selva la camuflaba. Ese fracaso fue una mini derrota sin muertos, pero con consecuencias. El enemigo aprovechó la oscuridad para evacuar. Al día siguiente, 8 de mayo, el intento se repitió de día, y el cielo entró a la guerra con su propio ruido. Aviones peruanos aparecieron para bombardear la flotilla. Del lado colombiano, la reacción combinó artillería antiaérea y apoyo aéreo propio. Los disparos subían en líneas invisibles, mientras los motores rugían sobre un paisaje que no cambiaba. En los relatos del episodio se menciona la caída del piloto peruano Américo Vargas, derribado en esa acción. Si ese nombre se recuerda, es por lo que representa. En una guerra de ríos, el aire era la promesa de ver primero. Perder un piloto era perder ojos. Esos días se vivían con una mezcla extraña de impulso y cansancio. Las órdenes llegaban con retrasos, a veces en mensajes cortados por estática. Los hombres escuchaban que en Lima había un nuevo presidente, que en Ginebra se hablaba de mediación, que la Sociedad de Naciones estaba metiendo la mano. Pero en el Putumayo, la realidad era una pierna infectada, un mortero que no secaba, una caja de munición húmeda, una patrulla que no regresaba a la hora prevista. La diplomacia empezaba a empujar y aún así, la guerra seguía cobrando como guerra. Solano sintió esa presión como un dilema personal. Si bajaba la guardia, el enemigo podía recuperar un paso y convertir la retirada en derrota. Si apretaba demasiado, podía provocar una escalada justo cuando los gobiernos buscaban freno. En esa cuerda se rompen hombres. Una tarde, al revisar un listado de enfermos, Solano vio que la fiebre había tumbado más fusiles que los peruanos esa semana. Esa cifra, muda, fue más hiriente que cualquier parte de bajas. Ordenó rotar guardias, reforzar higiene, ahorrar munición y, sobre todo, no permitir que el agotamiento se convirtiera en indisciplina. En el río, una discusión a destiempo puede terminar en una bala mal dirigida. En mayo, los contactos diplomáticos se aceleraron. La ruta llevó a Ginebra, sede de la Sociedad de Naciones. El 25 de mayo de 1933 se firmó un acuerdo de suspensión de hostilidades. Por Perú lo suscribió Francisco García Calderón y por Colombia, Eduardo Santos. La letra buscaba apagar la guerra con una firma. La selva, sin embargo, no lee al mismo ritmo. La prueba llegó casi de inmediato. El 26 de mayo, a pocos kilómetros de Huepí, en un sitio conocido como La Zoila o La Rebeca, un pequeño destacamento colombiano, apenas 10 soldados, al mando del subteniente Guillermo Aldana, según se repite en narraciones militares, ejecutó un golpe nocturno y capturó a oficiales y soldados peruanos, además de varias armas. Esos hombres, se dice, aún no conocían lo acordado el día anterior. Es una escena sin discursos. La paz firmada lejos y la guerra todavía viva en una orilla cercana, con botas hundidas en barro y manos apretando fusiles como si el papel no existiera. Cuando el primer papel oficial de alto al fuego llegó a manos de un comandante en el río, no llegó limpio. Llegó doblado, con manchas, transportado por alguien que venía empapado y sin aliento. Solano lo leyó sin levantar la cara. Terminó y quedó quieto. No por alivio, sino por desconfianza. En la selva, bajar el arma puede ser el error final. Mandó a repetir la orden por radio, pidió confirmación, y solo entonces empezó a cambiar el ritmo de patrullas. Algunos soldados celebraron en silencio, otros miraron el monte como si esperaran que el enemigo aprovechara la pausa para morder. Ahí quedó el punto de no retorno. Ya no se trataba de ganar más terreno, sino de evitar que el final negociado se deshiciera por un choque tardío. En los campamentos improvisados, los comandantes empezaron a hablar de contener y de esperar instrucciones,
palabras que en el Putumayo sonaban casi antinaturales. La guerra había enseñado a moverse, ahora exigía inmovilidad. La noche posterior, el río siguió pasando como si nada. Las luciérnagas volvieron a aparecer entre los árboles. Un herido deliró por fiebre llamando a su madre en voz baja. En la cubierta, un artillero limpió su cañón con una paciencia que parecía resentimiento. En algún punto del mundo, un documento recién firmado prometía paz. En el Putumayo, la paz todavía tenía que llegar en canoa, y mientras llegaba, nadie se atrevía a creerle del todo, ni siquiera por un minuto. El fin empezó con un gesto frío, una bandera que baja sin aplausos y un inventario de armas mojadas sobre una mesa improvisada. No hubo desfile en la selva. Hubo hombres flacos, con los ojos quemados por el sol del río, mirando cómo la guerra se volvía papel. Después del cese de hostilidades del 25 de mayo de 1933, la orden más difícil no fue atacar ni avanzar, fue frenar. En el Putumayo, frenar significaba soltar el gatillo sin soltar el miedo. Los puestos siguieron en alerta, porque la noticia no viajaba al ritmo de Ginebra ni de Bogotá. Viajaba al ritmo del motor de una canoa y de una radio que se caía con la lluvia. Un comandante podía recibir el alto al fuego con un día de retraso, y un soldado podía enterarse cuando ya había caminado horas con el fusil envuelto para que no se mojara. La transición tuvo forma de rutina amarga. Contar municiones, separar los heridos que podían aguantar el viaje de los que no, revisar listas de prisioneros, asegurar que las cajas de víveres alcanzaran para el regreso. En esas tareas, José Dolores Solano dejó de ser solo el hombre del combate y se volvió el hombre del orden. La flotilla del Alto Putumayo tenía que mantenerse firme sin provocar un incidente que echara abajo lo firmado. A veces, el enemigo ya no era la orilla, era un malentendido. En los campamentos, la palabra intercambio se volvió concreta. Colombia debía devolver posiciones tomadas y entregar prisioneros. Perú debía retirarse de Leticia. En varias reconstrucciones del conflicto, se registra que Colombia devolvió la guarnición de Huepí y la isla Chabaco 30 días después del cese, además de entregar prisioneros peruanos. No fue un trueque alegre, fue una cirugía. Cada movimiento tenía que ser verificable, visible, para que la diplomacia pudiera respirar. Los primeros retornos no tuvieron épica. Un prisionero volvió con la ropa pegada al cuerpo y una mirada que no quería encontrarse con nadie. Un soldado colombiano, al verlo, apretó los dientes y miró al piso, como si la rabia fuera algo que también se pudiera mojar y guardar. Los oficiales escribían actas con letra apurada, porque la tinta se corría con el sudor. La selva, siempre, parecía querer borrar todo rastro. La escena grande, la que cambiaba el tablero, estaba más abajo, en el Amazonas. A finales de junio de 1933, Perú evacuó Leticia y la entregó a una comisión internacional. La fecha que quedó en varios recuentos es el 25 de junio de 1933. Las tropas peruanas se retiraron y la ciudad pasó a manos de la delegación de la Liga de Naciones, que administraría el territorio mientras se buscaba una salida definitiva. En Leticia, esa administración se sintió en detalles. Nuevos sellos en documentos, guardias con instrucciones precisas de no provocar a nadie. La frontera dejó de ser un grito y se volvió un expediente. Para la gente del pueblo, el cambio no significó comodidad inmediata, significó vigilancia distinta. Comerciantes, cargadores, familias enteras aprendieron a vivir en una ciudad que era símbolo internacional, pero seguía siendo una esquina húmeda del mundo, donde el abastecimiento dependía del río y donde la vida diaria no esperaba tratados. En Lima, Óscar R. Benavides buscaba cerrar la herida sin quedar como el hombre que cedió. En Bogotá, Enrique Olaya Herrera necesitaba que la victoria política no se convirtiera en ruina económica. Los dos estados tenían presiones internas y por eso la negociación se volvió un campo paralelo, sin mosquitos pero con trampas propias. El lenguaje era otro: ratificar, reconocer, garantizar. Cada palabra costaba, porque detrás de cada palabra había muertos y orgullo. El escenario final se desplazó a Río de Janeiro. Allí, el 24 de mayo de 1934, se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, también llamado Protocolo de Amistad y Cooperación, que ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y cerró oficialmente la disputa que había encendido la guerra.
Fue un cierre en términos diplomáticos. En términos humanos, fue el momento en que por fin se pudo decir: ya no habrá más órdenes de disparar por Leticia. Ese acuerdo no solo trató de líneas en el mapa. En el entorno del protocolo se incluyeron fórmulas orientadas a proteger poblaciones indígenas frente a abusos en las caucherías. Un eco inevitable de una Amazonia donde el Estado había llegado tarde y a medias. No solucionaba todo, pero dejaba una huella institucional. El conflicto había obligado a mirar de frente un territorio que durante años se trató como rumor de selva. Con el protocolo firmado, la Administración Internacional de Leticia terminó al cumplirse un año de su instalación. Se registra que esa administración funcionó del 19 de junio de 1933 al 19 de junio de 1934, fecha en la que se entregó el control a Colombia. En el papel es un tramo limpio de calendario. En el río fue un año de vigilancia y de tensión contenida, con la sensación de que cualquier chispa podía encender lo que el mundo intentaba apagar. La devolución no fue un espectáculo de victoria, fue una entrega con protocolos, firmas, listas. En el muelle, las botas golpeaban madera mojada. Un funcionario revisaba nombres y cargos como si la precisión pudiera impedir una tragedia. Un soldado sostuvo el fusil con el cañón hacia abajo, obedeciendo a una disciplina nueva: no provocar. Al fondo, el Amazonas seguía pasando, enorme, sin recordar a quién pertenecía. En Colombia, la expedición Amazonas dejó una consecuencia práctica que no cabía en titulares: la necesidad de una presencia estatal permanente en el sur. La guerra había demostrado que sin transporte, sin comunicaciones, sin una estructura naval y aérea capaz de operar en selva, la soberanía era solo una frase. Por eso, más que medallas, lo que quedó fue una reorganización, compra y adaptación de unidades fluviales, experiencia acumulada, oficiales que aprendieron a mandar con logística y no con discursos. Alfredo Vázquez Cobo, que había cargado el peso de la campaña, regresó al país con la misma mezcla de respeto y controversia con la que había partido. Había cumplido un objetivo político-militar en condiciones extremas, pero la historia no suele ser generosa con los matices. Unos recordaron la eficacia, otros los costos y las tensiones internas del mando. Su figura quedó atada para siempre a ese episodio en el que Colombia tuvo que inventarse una guerra fluvial para no perder su salida al Amazonas. Solano, por su parte, quedó marcado como hombre del río. Años después, según registros biográficos, impulsó la fundación del municipio que hoy lleva su apellido en Caquetá y recibió reconocimientos por su papel en la campaña. Incluso se cuenta que, cuando le otorgaron la Cruz de Boyacá en 1937, prefirió ceder el honor a soldados del sur, como si quisiera devolver el mérito a quienes cargaron el barro en las botas. Es una escena que aparece en relatos posteriores y resume una forma de mando: menos bronce, más memoria compartida, pero no todos regresaron a contarla. La lista real de la guerra amazónica no se mide solo en muertos en combate, se mide en fiebres, en infecciones, en cuerpos que se apagaron lejos de casa, en hombres que volvieron con la mirada partida. En las familias, el conflicto fue una ausencia larga, cartas que no llegaron, rumores, nombres repetidos en estaciones de radio y la espera como única certeza. En Leticia, con el tiempo, la vida volvió a parecer normal, pero nunca igual. El borde internacional se convirtió en rutina: comercio, embarcaciones, controles, lenguas mezcladas en el mercado. La ciudad quedó con una memoria doble. Por un lado, la de haber sido tomada y devuelta. Por el otro, la de haber sido administrada por el mundo durante un año, como si el Amazonas, por un instante, hubiera dejado de ser periferia. La última imagen no está en un salón de acuerdos. Está en el sonido del agua golpeando el casco de una lancha a la entrada de un puerto. Un hombre baja una caja con cuidado, como si dentro llevara algo frágil. En realidad no es frágil, es pesado. Es un sello oficial, un papel timbrado, una prueba de que la frontera ya no se decide a tiros esa noche. El río, indiferente, sigue su curso. Y en esa continuidad silenciosa y terca queda el eco verdadero de Flor de Mayo. Un punto donde se aprendió que en la Amazonía la historia no avanza en línea recta, avanza por corriente, a fuerza de decisiones que se pagan en humedad, sangre y paciencia.